Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a ponernos los anteojos sin leyes. Vamos a ponernos en modo sin leyes. Esta charla está dirigida a todos los que conocen el modelo, por supuesto, y a todos los que no lo conocen pero tienen ganas. La idea es contagiar. Así que esta charla es sin barbijo, contagiar. Por supuesto, también está dirigida a todos los profesionales de la salud, terapeutas, etcétera, que quieran profundizar en el modelo. Y obviamente a todos los que estén con síntomas o que hayan tenido síntomas y quieran ver las cosas desde esta otra mirada. Pero por eso, para entrar después de estas vacaciones prolongadas, porque nuestra última charla anterior fue en noviembre, eh, vamos a sintonizar con el modelo. Feliz, Me estás pasando la pelota. te estoy Bueno, pasando la pelota. entonces, nosotros no nos vamos a detener en las leyes porque asumimos que las saben. Pero, digamos, la invitación en esta hora y media, es que ustedes O 4 horas. o cuatro, se saquen el chip de cómo piensan las cosas por default, por toda la programación que tuvimos, y por 1 hora y media hagamos una suspensión del decreimiento y pasémonos en un modelo basado exclusivamente en estas reglas. ¿Sí? Es como cuando yo paro y juego al truco, que la regla del truco y el as de espada es lo que más vale y en el truco. Pero la idea es eso, ¿no? Que entonces, muy rápidamente nos paramos en el concepto de que no hay error en la biología. Todos los procesos en la biología son de supervivencia, son sensatos desde el punto de vista biológico, no son ni buenos ni malos, que los microorganismos, cuando están presentes, no son ni patógenos ni flora normal, son simbiontes, son trabajadores, forman parte del proceso, ¿sí? Esa es la cuarta ley. Y aparecen cuando estamos en el alivio, en esa segunda parte de la curva, de la brújula de los procesos biológicos. Que los tejidos se comportan según la capa de la que deriven, ¿no? Aquellos controlados por el cerebro antiguo van a aumentar su cantidad de tejido, van a proliferar en fase de estrés, fase activa, como decimos, y eso va a ser demolido por los microorganismos, en el caso que estén, en la fase de alivio, y lo contrario ocurre en los tejidos controlados por el cerebro nuevo, ¿sí? Los tejidos controlados por el cerebro nuevo pierden sustancia durante la fase de estrés y recuperan, rellenan en la fase de alivio, ¿sí? Obviamente que la enfermedad es otra cosa, ¿no? Como decimos, es parte de un proceso biológico mucho más grande que la situación donde nosotros vemos los síntomas. Recordemos que los síntomas, si bien la mayoría de los síntomas que nosotros vemos en la consulta habitual tienen que ver con fases de reparación, hay síntomas de fase activa, ¿sí? Y que forman parte de esta gran solución biológica que activó la biología, digamos, ¿sí? Con un objetivo de superar un obstáculo. Y por supuesto, para nosotros, para el modelo de 5 leyes, los problemas no son ni psicológicos ni emocionales. La psique forma parte de este complejo biológico que somos, el cerebro como computadora central que comanda los procesos, tiene comunicación directa con la psique, comunicación directa con los tejidos. Y por otro lado, tanto los pensamientos como las emociones son el resultado de la activación de estos programas, o sea, son un síntoma psíquico similar a los síntomas biológicos, ¿sí? A los síntomas que vemos en los tejidos, ¿sí? Por lo cual, repito, ni las emociones ni los pensamientos son la causa de ninguna enfermedad, sino que son una consecuencia de la activación de esto que llamamos nosotros programa biológico, donde los síntomas aparecen en algún lado, ¿no? O sea, algo un poco más grande que lo que la medicina hegemónica encasilla como enfermedad. Una cosa que les quería decir, que se me ocurrió hoy,
es que nosotros sí podemos activar pequeños cambios, pero no adaptaciones, sino pequeños cambios biológicos con pensamientos y con emociones, ¿no? Entonces hoy pensaba en el ejemplo que yo uso muchas veces de imagínate una torta riquísima y que se te llena de agua la boca, ¿no? Y eso obviamente vos decís, bueno, no, pero yo con mi pensamiento activé una modificación. Sí, pero no proliferaste células de tus glándulas salivales, o sea, no hubo una adaptación del tejido, sí hubo un pequeño cambio dentro de los cambios fisiológicos, ¿sí? Entonces, eso no significa que un pensamiento va a ser la causa de que yo eh, genere un tumor de glándulas salivales, ¿sí? Lo mismo con ir a ver una película de terror y tener miedo, ¿no? Y que la emoción sea miedo y me sube la frecuencia cardíaca, pero yo no remodelo mi miocardio por el miedo que siento en la película de terror, ¿se entiende? Entonces, si bien está la evidencia de que las emociones y los pensamientos pueden impactar dentro de cierto rango el funcionamiento de la fisiología, y eso es algo absolutamente, digamos, objetivable por la persona, eso no significa que sean los activadores de un programa biológico, ¿sí? Bien. Y acá yo quiero hacer una venta. Les quiero vender el modelo de las 5 leyes. A todos los que, sí, claramente, a todos los que no lo conocen o que están ahí medio simpatizando, estudienlo, hay un montón de cursos, hay un montón de formas, incluso lo pueden estudiar solos. Lo que yo les quiero decir es que la única habilidad, el único skill, la única aptitud requerida es nuestra capacidad de cuestionar y preguntar. Que, bueno, eso mis colegas biodecos lo tenemos, claramente. Hacernos preguntas, no hay preguntas tontas, no hay preguntas malas, hay respuestas que aportan más o menos información, pero lo único que se necesita para comprender y para andar con este modelo es esta capacidad de cuestionar el porqué, las teorías, las cosas que no se cumplen dentro de las creencias médicas y de preguntar, de hacer las preguntas correctas, de, che, ¿por qué de este lado? ¿Por qué de este lo otro? Todas las preguntas que se les ocurran. Eso es lo único que se necesita. Por eso yo, que no soy médica, ustedes saben todos que soy arquitecta, lo enganché perfecto, lo entendí perfecto, digamos, está buenísimo que los médicos se metan, pero posta, la única habilidad requerida es la capacidad de preguntar y la capacidad de cuestionar. Así que todos los que están ahí simpatizando, lárguense, estudien. No, y además la ventaja es que todos tenemos el laboratorio para verificarlo permanentemente. El laboratorio es este envase de carne que tenemos, así que lo podemos verificar todo el tiempo. En base de carne. Es algo absolutamente verificable. Bueno, entonces nosotros elegimos esta etiqueta, ¿no? Esta es una etiqueta diagnóstica de la medicina hegemónica, síndrome de ovario poliquístico. ¿Y por qué la elegimos? Porque era como una buena excusa para repasar un poco los programas de ovario. Después yo les voy a explicar un poquito, ahora no sé el orden de las filminas, pero les voy a explicar un poquito qué es el ovario poliquístico para la medicina hegemónica. Y Acá. es una etiqueta que, bueno, es una etiqueta que de ser muy chiquita empezó a ampliarse. Hay que entender que en general la medicina, digamos, del sistema, lo que necesita es clasificar los síntomas o los signos en distintos, digamos, grupos que están asociados a un tratamiento en particular. Es una medicina eminentemente terapéutica, ¿se entiende? O sea, entonces, inicialmente esta etiqueta de ovario poliquístico le cabía solamente un grupo muy reducido de mujeres, porque tenían que darse muchas condiciones para poner esa etiqueta, ¿sí? Y entonces el tratamiento era, bueno, en general se daban anticonceptivos o algún tipo de reemplazo hormonal, y después estaban todo el resto de las mujeres que tenían algunos aspectos, pero que no entraban dentro de los criterios, que eran muchos, para hablar de síndrome de ovario poliquístico, y se hablaba de síndrome poliquístico símil. El tratamiento, el mismo. Entonces, en un momento dijo la medicina, no, amplío la etiqueta, porque al fin y al cabo las voy a tratar igual. ¿Se entiende? Entonces, Pero eso es, perdón, de los creadores de le bajamos 70 puntos al colesterol, que antes eran 200 y ahora es en 130. Ok.
Exacto. Solo Sí, para dejarlo claro. tiene que ver con querer medicalizar más. La verdad que Bien. sí, o sea, eso resultó en cosas que antes por ahí uno era mucho más conservador porque no cumplía todos los criterios y hasta ni le decía la etiqueta, le decía, bueno, sí, pero digamos que no hacía acciones terapéuticas. Hoy se le pone la misma terapia a todo el grupo. Entonces, es lo mismo está pasando con la glucemia, lo mismo está pasando con la presión arterial, lo mismo está pasando con todo, y esto tiene que ver con eso que yo dije en algún vivo, que postula Iván Illich en un libro en el 75, lo escribió, en el 74, donde dice hay que incluir clientes crónicos 5% por año, si no se cae el sistema, entonces hay que, de alguna manera, ampliar las etiquetas para que le correspondan a más personas, y entonces podamos medicar más personas, ¿se entiende? ¿Sí? Tiene que ver con la supervivencia del sistema, ¿sí? Necesita un flujo de dinero y de consultas, ¿no? El Y de sentido biológico del sistema. el sentido biológico del sistema, exactamente. O sea, es exactamente la supervivencia. Me encantó, Vale, gracias. Eh, Así que bueno, digamos, desde el punto de vista de la medicina hegemónica, y frénenme si no lo entienden, ¿no? Porque yo a veces peco de técnica, pero desde el punto de vista de la medicina hegemónica, cuando nos referimos a una mujer que tiene esa etiqueta de ovario poliquístico, bueno, básicamente tenemos una mujer que primero consulta porque, o una niña, o una chica joven, un adolescente, que consulta porque no tiene menstruaciones regulares. O sea, o menstrua cada 40 días, o cada 60 días, o perdió absolutamente la menstruación, ¿sí? Entonces, ahí nosotros hablamos de este término, que es un término médico, que es oligo o amenorrea. Digamos, es una definición absolutamente de consenso y es oligomenorrea, le decimos a aquella menstruación que ocurre en intervalos menores a 90 días y cuando digamos, la falta de menstruación supera los 90 días, hablamos de amenorrea, ¿sí? 3 meses es el corte. Entonces, seguro tiene que estar este síntoma, ¿sí? Y después se buscan dos cosas más. Que cualquiera de las dos que esté presente ya cumple. O sea, de los 3 criterios tiene que cumplir 2 para que yo le pueda poner una etiqueta de ovario poliquístico. ¿Sí? Y esos criterios tienen que ver con el aumento de los andrógenos que son las hormonas masculinas, en la mujer. Que pueden ser a través de parámetros clínicos, por ejemplo, que yo vea vello en esa mujer en lugares donde habitualmente la mujer no los desarrolla, que tenga un poco más de barba, que tenga vello entre las mamas, o sea, o que tenga mucho vello en la línea alba, en la liñita de la panza, ¿no? Que tenga como algunos signos que nosotros llamamos de virilización. También a veces se considera el acné como un signo de virilización, aunque no lo es, pero se considera que podría ser. Y algunas cosas pueden estar sumadas, pero ya no pertenecen, o sea, no son criterios, no hace falta cumplirlas, que después más adelante, cuando vamos a discutir un poco, que tiene que ver con la resistencia a la insulina, con el sobrepeso, con ciertas cosas que hoy digamos, no son criterios, y de hecho la mayor cantidad de ovarios poliquísticos que yo veo son en chicas que no tienen alteraciones en el metabolismo del azúcar y que son delgadas, ¿sí? Pero antes era un criterio. Digamos, antes a las chicas delgadas no se les decía que tenían poliquístico ovárico. O si no, si la mujer no tiene, no tiene signos de virilización, de aumento de las hormonas masculinas clínicos, se busca en el laboratorio, ¿sí? Entonces se mide a través de un perfil hormonal, se mide una serie de hormonas que produce fundamentalmente el ovario, porque el ovario es el gran productor, a niveles mucho menores que el hombre, por supuesto, y en variantes no tan activas como tiene el hombre, hormonas masculinas, ¿sí? Entonces lo que buscamos son esos niveles, descartando, también se piden otros andrógenos que se producen en otro lado, descartando que no sea por causa de eso, ¿no? O sea, que no haya aumentado, por ejemplo, hormonas que se producen en la corteza suprarrenal, que también son androgénicas, pero que no tendrían que ver con un problema de ovario, ¿sí? Eso se hace como distintas cosas para descartar otras causas. Si yo tengo 2 de 3, ya puedo poner la etiqueta de ovario poliquístico y entonces esa mujer entra en protocolo de tratamiento de ovario poliquístico y asesoramiento de ovario poliquístico, que después vamos a ver esos mitos que hay detrás del asesoramiento del ovario poliquístico, ¿no? Cosas que pueden estar asociadas, pero que no se cumplen en todas las mujeres, bueno, como nos pasa siempre, ¿no? Etiquetas que ponen todo en una bolsa. Nosotros en 5 leyes siempre nos manejamos con los síntomas separados.
¿sí? O sea, analizamos cada síntoma porque cada síntoma puede corresponder a un programa. ¿Mm? Entonces, ahí estamos. Bueno, mínimamente un repaso de la anatomía. Los ovarios son dos glándulas que tienen las dos características, igual que el páncreas, ¿no? Por un lado son glándulas exócrinas, o sea, vuelcan un contenido a un conducto, en este caso sería el ovocito a la trompa, ¿sí? Y eso ocurre en el momento de la ovulación. Y por otro lado son glándulas endócrinas, o sea, liberan su contenido al torrente sanguíneo en forma de hormonas, ¿sí? Y entonces ahí tenemos las hormonas que se producen tanto femeninas como masculinas en el ovario, ¿sí? Entonces, el ovario, desde el punto de vista de ubicación, sabemos que está en la pelvis menor, que es la parte más inferior de la pelvis, está en ese dibujito, ¿no? Suelen estar por detrás del útero, están relativamente sueltos, no están como bolitas colgadas por ahí, pero si bien tienen medios de fijación, tienen cierto movimiento de báscula, eso es importante porque en distintos momentos del ciclo se acercan o se alejan de la trompa, porque justamente la trompa es otro órgano que viene que tiene otro origen embriológico, entonces son órganos distintos y se acercan en los momentos que se tienen que acercar, ¿sí? Y deriva embriológicamente todo el ovario de dos capas distintas, ¿no? Tiene dos tiempos, digamos, si queremos decir, las oleadas tisulares del ovario. La primera tiene que ver con algo muy primitivo, ¿no? La necesidad biológica de reproducción, y es un derivado endodérmico, y eso tiene que ver con las gametas, con los ovocitos, ¿sí? Esos son de origen endodérmico. Y después... Perdón, en el dibujo está representado con esos circulitos amarillos. Para todos los que estudian 5 leyes, amarillo, naranja, rojo, ¿no? Son los colores de los Claro, tres los que están nombres de amarillos, capa. eso, por consenso. Entonces, esos chiquititos son los endodérmicos que habla Feli, y después el ovario grande, naranja, mesodermo. Sí. Recuerden que el centro de control del endodermo está en el tronco. En este caso, el tronco tiene 3 partes. La mayoría de los centros de control están a nivel de la protuberancia, que es la parte del medio, no importa. Pero estas están controladas un poquito más arriba, ¿sí? Pero sigue siendo el tronco encefálico, ¿sí? Sigue siendo acá atrás. Bien primitivo. Pero no vamos a hablar de eso hoy. No. Gloria me frena porque yo me voy en Porque una... vos te vas. Estás en tu Ateneo. Es mi En Ateneo Disney. personal. Sí. Bueno, y después tenemos, entonces, estas básicamente son las que se juntan con el espermatozoide, las que ovulamos todos los meses, o casi todos los meses, de acuerdo a controles. Y básicamente son las células de reproducción, ¿sí? Son las que van a formar el cigoto, ¿no? Y de ahí en adelante el embrión. Y después tenemos todo lo que sería de alrededor, lo que sería como nosotros le llamamos el intersticio, ¿no? No es la célula funcional en sí, la célula más importante es la gameta, pero todo lo que se armó alrededor. Y eso es mucho más moderno, es una oleada tisular que vino del mesodermo nuevo, ¿sí? ¿Se acuerdan el mesodermo nuevo? ¿A qué palabra está asociada? ¿Quién se anima a tipearla? O a decirla con el mic. Ale, vos no vale. Ale, vos Bueno, no vale. Bueno, la vamos usando y después la decimos. Sí, bueno, vamos, Ceci. ¿Quién dijo? ¿Qué dijo? Aptitud, muy bien. Obvio. Bueno, Cecilia es avanzada también. Entonces, bueno. Entonces, estas células son las famosas células foliculares. Las células foliculares producen estas hormonas, ¿sí? O sea, son las que producen los estrógenos, la testosterona, que produce el ovario, o sea, son las que producen todas estas hormonas, ¿sí? Que le generan el microambiente adecuado a los ovocitos para hacer ciertas modificaciones y volverse más aptos para la reproducción, ¿sí? O sea, les dan el componente para que el ovocito, o sea, es el de que determina la aptitud de la reproducción, desde el punto de vista biológico, ¿sí? Entonces, por supuesto, si nos vamos al comportamiento, ustedes ya lo saben, tercera ley, entonces, estas células de origen más viejo, ante un DHS, ya sabemos, ¿no? Bueno, acá está la brújula de Hammer. Entonces, ante la activación de un DHS, que ahora vamos a ver cuáles son, digamos, cuál es el conflicto biológico
que le compete a la parte endodérmica del ovario, Meso. aumentan, acá estamos en necrosis, esto es el tejido, ¿sí? Aumentarían harían un programa de reproducción tisular y digamos, en principio en el caso de que se resuelva, se darían, por ejemplo, situaciones como se podría ver un absceso de ovario, ¿sí? En general, el quiste dermoide no se, este es el famoso quiste dermoide. En general, el quiste dermoide no se demuele, ¿sí? Porque tiene estructuras bastante calcificadas, o sea, no suele demolerse. Por eso, pero eso es otra etiqueta, nada que ver con el síndrome de ovario poliquístico. Si les estoy confundiendo, díganme. Sí, pará. Volvamos al meso nuevo. Pará. Vos querés que hablemos del meso nuevo. Volvamos al meso nuevo. O sea, todo Entonces, lo que les dijo Feli recién es de se lo las olvidan. bolitas amarillas, ¿no? Que es como más, menos frecuente, ¿no? Si se Mucho quiere, menos un poco mucho menos frecuente. Mucho Pero menos. ahora nos vamos a concentrar Nos vamos a concentrar en el meso nuevo. en el tejido Pero meso si nuevo. preguntan del quiste dermoide después, yo les puedo decir cuál es el Bueno, sí. quiste dermoide. ¿Sí? Bueno, entonces el meso nuevo, Entonces, ahora ¿cómo sí vamos a corre? la brújula, como sabemos, es un tejido moderno, está controlado por el cerebro nuevo, en este caso sería la médula de los hemisferios cerebrales, y sabemos que en fase activa se pierde tejido y en fase de reparación recupera, pero como todo meso nuevo, sabemos que la funcionalidad se recupera al final del programa, ¿no? Bien hacia el final del programa. Entonces. Perdón, es lo que yo les digo siempre cuando tenemos un programa de meso nuevo. Bueno, acá tenemos el experto de meso nuevo que sale, pero yo voy a tirar mi metáfora de construcción. Es la obra de la refacción, la obra de arquitectura. En la primera parte demolemos y en la segunda estamos construyendo la cocina de nuevo, pero es intransitable y no sirve para nada en la primera parte y en la segunda parte. Recién, cuando ya estamos poniendo los muebles y las mesadas PSLV, ya ahí ya va teniendo forma de cocina nueva. Pero solamente cuando termino la obra, tengo una nueva cocina Podés funcionando. cocinar. Mientras tanto, pedí delivery, porque no sirve en todo el programa. Esto es como la gran característica de todos los meso nuevos, ¿no? Que es, te hice una refacción, sorry, hasta que no me vaya, no lo tenés impecable de nuevo. ¿Por qué? Porque antes no funcionaba bien, porque antes tenía un problema de aptitud y ahora lo mejoré. Entonces, esto es bien fácil de pensar, ¿no? Yo les había dicho que la mujer que consulta por poliquistosis tiene aumento de los intervalos de las menstruaciones o pérdida completa de menstruación, ¿no? Y esto nos orienta un poquito en relación a cómo es el programa, ¿no? O sea, cuando hay necrosis del tejido, cuando se pierde una cantidad relevante de células foliculares, perdón, obviamente que la función endocrina, acuérdense que las células foliculares son las encargadas de producir los estrógenos, ¿sí? Que van a ser los que van a dar la orden para, por ejemplo, el endometrio prolifere y forme y amueble, como digo yo, ese departamento de un ambiente que va a desamoblar todos los meses. Si ese estímulo está en menos, porque hay menos células foliculares, ¿sí? Entonces, ya, digamos, el amueble está comprometido, a tal punto que puede llegar a pasar que no haya ningún tipo de amueble, ¿sí? Recordemos que este es un órgano par. Igual que el riñón, si uno solo funciona bien, no me entero de nada. ¿Se entiende? O sea, voy a tener una función ovárica normal, ¿sí? Porque automáticamente, y de hecho en la medicina hegemónica lo sabemos, si a una mujer le sacamos un ovario, su fertilidad es la misma, ¿sí? Sus menstruaciones son regulares, siempre y cuando no tenga un programa de ovario, y lo único que hacemos es le decimos, hay que cuidar ese ovario, ¿sí? Entonces muchas veces le dan anticonceptivos para que justamente no haya ningún síntoma de ovario, porque el anticonceptivo no va a prevenir un programa de ovario, ¿no? Pero lo que yo digo es, para que nosotros podamos poner la etiqueta de SOP, tiene que haber 2 ovarios comprometidos. Si no, es muy difícil que una mujer no tenga una menstruación mínimamente regular. Hay otros motivos para tener alteraciones de la menstruación. Ojo, no, estamos trabajando solamente en programas de ovarios acá, ¿sí? Donde nosotros pusimos una etiqueta porque hicimos
un diagnóstico previo que nos habló de que un programa de ovario estaba presente, ¿no? Medimos hormonas, porque hay otros motivos para tener irregularidades menstruales o pérdida de menstruación. Obviamente la cabeza, el embarazo, ¿no? Pero hay otras situaciones que tienen que ver con centros de control más superiores o con otros programas, ¿sí? Bien, entonces, acá hay una merma hormonal y esa merma hormonal se va a mantener en más, en menos, ¿sí? Hasta el final del programa, donde finalmente el ovario va a llegar a recuperar toda su funcionalidad. Pero recuerden que esto no es que digamos, no necesariamente se me afecta todo el ovario, puede ser que un ovario esté más afectado que el otro, ¿sí? O sea, acá hay como miles de grises. Por eso la etiqueta de SOP hoy le compete a mujeres muy disímiles, ¿sí? Porque justamente son distintas variantes y podemos estar parados en distintos momentos de la brújula, en distintos momentos de la misma mujer o de distintas mujeres, ¿sí? Yo en general me alegro mucho, por ejemplo, y ahora les voy a explicar por qué, cuando en la ecografía veo algún quiste, ¿sí? Digamos, me tranquiliza mucho más ver quistes en la ecografía, que a la mayoría de las mujeres les asusta, que no ver nada, ¿sí? Porque si yo veo 2 ovarios lisitos, ¿sí? O, a ver, una de mis hipótesis es que estemos en fase activa de los 2 lados, ¿no? Obviamente asociado a estos síntomas de que no me viene la menstruación, ¿no? Pero básicamente, como siempre pasa, 5 leyes, se tranquiliza con las cosas que ponen nervioso a la medicina hegemónica, ¿no? Entonces, podemos ver distintas cosas a medida que transcurre el programa y obviamente en muchos casos hay reentrada. Ahora vamos a ver las reentradas. Hay algo que hay que entender en relación a qué dice la medicina hegemónica en relación a esto, porque como desconoce la causa, asume que la causa es genética, ¿no? Entonces, el discurso es, vos naciste con esto, es una forma de ser y no se cura, ¿sí? Sin embargo, no es lo que vemos en la práctica de atención de consultorio habitual, porque si a alguien se le ocurre sacarle el anticonceptivo a la mujer, se puede encontrar con la sorpresa de que esa mujer está menstruando en forma regular, a pesar de, o sea, sin tomar los anticonceptivos. Sabemos que los anticonceptivos no regularizan a nadie, lo que generan es un show regular, ¿sí? Pero no regularizan a nadie, no son la causa de regularización de nadie. Lo que hacen es tapan el síntoma y son una herramienta porque pueden tranquilizar mucho a una mujer. Yo no estoy en contra de ninguna terapéutica, ¿sí? Lo que digo es, en sí, como actuadores biológicos, no resuelven, Conflictos. No resuelven conflictos. Pueden resolver otros, pero no los del ovario. Pero bueno, entonces, es un poco, es un ejercicio ver una mujer con esta etiqueta, porque con Gloria tenemos grandes discusiones y empezamos a elaborar hipótesis en qué momento de la brújula está, de acuerdo a qué hormonas empiezan a aparecer. En relación a esto, Hammer nos expidió, Hammer nos dio el programa de ovario y la verdad que a los fines prácticos esto es un programa de ovario, ¿sí? Pero uno trata de encontrar cómo agrupar, digamos, distintos signos que nos den una idea de, bueno, esto está más en PCLA, esto será una PCLB, o sea, pero la verdad es que a los fines prácticos sigue siendo un programa de ovario, ¿sí? Bueno, pero esa es parte de nuestro delirio de estudiar y profundizar en lo mínimo detalle. Pero son hipótesis, no, digamos, lo serio sería tener una gran casuística, poder, digamos, para llegar a conclusiones. Pero a los fines prácticos trabajamos de manera similar, o sea, sabemos el conflicto, digamos, que tenemos que buscar, sabemos el DHS que tenemos que buscar. Ahí va. Ahí va. Ok. Acá va, entonces, ¿cuál es el conflicto el conflicto del ovario? Y eso atañe a los 2 tejidos del ovario, es el conflicto de pérdida, ¿no? Esto tiene sentido porque el ovario, ¿para qué está en la biología? El ovario está en la biología para generar un nuevo miembro de la manada, ¿sí? Entonces, se activa justamente cuando hay una percepción
de pérdida de un miembro de la manada, ¿sí? Y la solución biológica sería decir, yo no puedo traer a nadie de la muerte, pero te puedo generar un nuevo miembro, ¿sí? Para reemplazar ese perdido. Importantísimo. Siempre personas. Nunca perdí mi casa, ¿sí? O mascotas, ¿no? Tienen que Bueno, ser. claro. ¿Cómo eran? Seres sintientes. ¿Cómo eran? Sí, Sí, seres seres, sintientes. seres. Bueno, contacto afectivo de seres vivos. Eh, Importantísimo. O por supuesto, recopilando las características del DHS, ¿no? Algo dramático, algo inesperado, algo fuerte, algo difícil de poder compartir. Y en esto quiero hacer la versión Kids. Difícil de compartir, bueno, y la versión Pets también, porque muchas veces eh, no hay posibilidad de poner en palabras, porque no conocemos la palabra, porque no lo podemos explicar, porque somos muy chiquitos y todavía no tenemos desarrollado la capacidad del lenguaje para describir lo que nos está pasando, pero la lectura biológica es de pérdida, aunque no sepamos la palabra pérdida. Súper importante, porque después en casos vamos a ver por qué yo estoy hablando de niños, en muchos casos, ¿no? Sí, y después el tema también de las mascotas, que mucha gente minimiza, bueno, era un perro, bueno, era un gato, ¿no? Y esa mascota era un miembro de la manada, ¿sí? Y era querido por ahí como un hijo, como un hermano, o como un compañero. Entonces, también es eso, ¿no? Digamos, a veces pasa que los adultos no quieren compartir porque les da vergüenza decir que están mal. Yo hice un programa de ovario cuando se murió mi perra, y fue unilateral, fue absolutamente unilateral, por lo cual no tuve alteraciones menstruales, pero el programa de ovario lo hice. Entonces, y eso que tomé todos los recaudos gracias a saber 5 leyes y compartí todo y qué sé yo, entonces fue un programa chiquito, pero evidentemente igual se activó mi biología. Es importante también aclarar que no estamos hablando solamente de la muerte. Por supuesto, es la pérdida, pero se van de mi vista, se van a vivir afuera, ¿no? En este contexto, no sé si llamarlo contexto, o en este país en donde estamos tan acostumbrados a que de repente venden todo, hacen 2 valijas y se van a vivir afuera, ¿no? Cuánta partida que hay. Esperada, inesperada, choqueante, no choqueante, por la pérdida de una mascota. Sí, claro. A ver, para que te termino de leer. Claro, No sí, necesariamente una. Sí, sí. No, exactamente. lo que yo quise decir es que no aplica a cosas, pero las mascotas son Cosas, las seres mascotas no son vivientes. cosas. Y vos lo ves como un hijo o como un amigo, en general como un hijo, ¿no? Ahora vamos a ver lo de la lateralidad. ¿Y por qué la pérdida está metida en el mesodermo nuevo? ¿No? Justamente por la palabra clave aptitud del mesodermo nuevo, porque esta pérdida tiene ahí un componente de vivido con impotencia, vivido con culpa, vivido con no pude hacer nada, Para evitar esta pérdida. no pude hacer nada para evitar esta pérdida. Hay una cosita ahí que si pinchás, encontrás siempre el componente de aptitud. ¿Querés agregar algo, Feli, acá, no? No, entonces ahí está como un poco la Es división, suficiente ¿no? mi Entre mujer lo para que que sería el tejido viejo, que no corresponde a la etiqueta de SOP, que tiene que ver con una pérdida profunda, que fue lo que tuvo Hammer. Hammer tuvo este, si no me equivoco, él tuvo un un teratoma, ¿no? teratoma. Un teratoma de Un teratoma. testículo. Entonces, esa es la pérdida profunda, ¿no? En lo que tiene que ver con los programas del mesodermo nuevo, tiene más que ver esa sutileza, ¿no? El tema del haberse sentido de alguna manera impotente o culpable o responsable de no haber podido evitar, ¿no? Bien, lateralidad. Ok, acá, como sabemos, en el ovario la lateralidad aplica. Obviamente que la lateralidad comienza en qué parte del cerebro. ¿Alguien sabe? ¿A partir de qué capa comienza la lateralidad? ¿Alguien se anima?
Ahí Vos- Diana tiró un 2. Ah, Vamos. no fui suficiente mujer para que se quede. Es un comentario de varón. Eso, las mujeres no lo decimos. Bueno, pará. Vamos, pero no lo decimos. Aquí tenemos un varón. Es re importante aclarar, como me enseñó la Inge Diana, que este programa es análogo, la etiqueta no sé cuál es, pero el programa de ovario es análogo al programa de testículo. No sé si hay un SOP No testicular, sé, pero debe ser re infrecuente. las mismas etiquetas. Ok. A mí me hace- Pero el programa de testículo corre igual y corre por el mismo conflicto. Bueno, no se anima a contestarme, pero en general, a Pero el partir de... hombre no activa casi así lateralidades del mesormo antiguo. Muy bien, Mariana. Muy Muy bien. bien. Mesodermo antiguo. A partir del mesodermo Señora. antiguo comienza la lateralidad. Y acá estamos hablando de un programa de mesodermo nuevo, por lo cual la lateralidad aplica. ¿Sí? La lateralidad aplica. Entonces, recordamos un poco que en principio, pero ahí hay que preguntar bien. Acuérdense que la lateralidad es tramposa, y puede ser tramposa. Como dijo André el otro día en el curso, son todas leyes, pero la lateralidad es una regla. Regla, exacto. Entonces, En el hombre es más probable varicocele. Ok, claro, son todas claro. testículos, claro. Sí, No lo había total. pensado, qué piola. Claro. Bueno, la cuestión es que, entonces, recordamos, ¿no? En el diestro y en el zurdo, ¿no? En el caso de la diestra, el lado izquierdo está relacionado con esos vínculos, digamos, materno-filiales, y Para abajo, el para arriba. lado, claro, y el lado derecho con esos vínculos que son más de par, ¿no? De al mismo nivel que yo. Y al revés en la zurda. En mi caso, yo que hice mi programa biológico con mi perra, los síntomas los tuve en el ovario izquierdo. Yo soy diestra, así que ya pueden ver cómo yo percibía a mi perra, como una hija, ¿sí? Este, así que bueno, eso, Pero vamos a las buenas noticias. sí. No, acá está la buena. La Bueno, solución. estamos todos de acuerdo, ¿no? Porque hasta si uno lo agarra en un pasillo a un medicucho viejo, le pregunta, ¿cómo se soluciona esto? Embarazo. O sea, nosotros sabemos observacionalmente que esa mujer que queda embarazada, después menstrua bien, o sea, todos esos cucos, ya está. Es como que después, sí, porque el embarazo me mejoró la menstruación. Entonces, y desde 5 leyes, obviamente entendemos por qué, porque al fin y al cabo se cumplió el sentido biológico del programa. Y eso es lo que, digamos, buscaba el ovario, ¿no? Ahí está. Esta es una frase de Marcolini. Si querés leerla. Ahí está el sentido biológico. El quiste en el ovario aumenta la función productora de estrógeno en el ovario. El aumento de estrógeno hace más atractiva a la hembra que sufrió la pérdida. Aumenta su disposición para aparearse, lo que la coloca en una posición ideal para quedar embarazada. Y así compensa la pérdida. Yo les quiero contar que yo tuve hace como 2 o 3 meses una Feli, paciente. ¿estás embarazada vos? No. Una paciente que vino hace mucho tiempo. No, perdón, que vino hace poco, pero que yo la conozco hace muchos años. Y viene y la veo, pero bellísima. Pero muy linda, la piel muy bien. La dura del óvulo y te consigue Realmente pareja. linda. Es el Y, Tinder el óvulo. ¿cómo? El óvulo es el Tinder. Entonces, es una señora posmenopáusica, ¿no? Y la veo como si hubiera rejuvenecido 20 años. Y viste, cuando ya dije, uy, esta está con un programa de ovario, dije yo, porque no puede haber, o sea, no hay Botox que te ponga así, no hay. Entonces me viene a contar una situación que ella se había hecho ver en el hospital de clínicas, y me trae todos los estudios. Y ella tenía, esto fue genial, porque fue una historia con muy buen final, ella tenía un programa de ovario finalizado, por suerte. Yo sabía, porque se le había muerto la madre el año pasado, entonces, digamos, el DHS había sido ese, la lateralidad aplicaba todo, pero bueno, me trae. ¿Cuándo miro el perfil hormonal? Tenía más estrógenos que una chica de 15 años, por eso estaba tan linda. Estaba divina, joven y qué sé yo. Tuvo la suerte de que esto se diagnosticó todo al final, porque si se hubiera diagnosticado en otro momento, la etiqueta que le mereciera otra,
Y entonces ¿qué hicieron? Nada, una cirugía, sacaron el ovario, nada más. ¿Sí? Y yo de hecho le dije, che, ¿te parece que lo saquemos? Porque estás tan linda que no sé si. Y me dice, no, no, pero los médicos están preocupados. Le digo, bueno, está bien, anda, sácatelo. Pero la verdad es que este tema que dice Hammer es real. Cuando uno empieza a mirar, es real. O sea, tuve otra mujer con otra etiqueta también, estaba monísima. Estaba, viste, cuando con lindas curvas, muy bien la piel, todo. Eh, nada, todo bien con los programas de ovario, chicas. O Estaban sea, recién remodeladas. estaba recién remodelada y con un ovario funcionando a full, pero yo miraba el perfil hormonal y cómo había sido diagnosticado, había tenido una menstruación. Había tenido una menstruación, por eso consultó, pero no me consultó a mí. Yo tenía mucha demora y consultó en el hospital de clínica. Pero bueno, así que, bien, acá te dejo a Glo. Este síndrome está asociado con infarto. Sí, ahora vamos a entrar ahí, Vicky. Hola, Vicky. Ahora vamos a entrar ahí, en las creencias médicas. Bueno, y acá pusimos un poco de este solo otra vez para hablar de los rieles, las recaídas, de los tracks, las pistas, em, que es un poquito el laburito que hacemos después, ¿no? Cuando empezamos a preguntar. Es súper importante hacer este trabajo, empezar a reconocer la primera pérdida, el que nosotros le llamamos el conflicto programante, porque aparte del DHS, en ese momento se van armando todas las pistas, ¿no? Ya vamos a contar casos, pero, por ejemplo, papá viaja mucho. ¿Puedo hacer una pista con los aviones? Y tener eso ahí enganchado y relacionado. Es impresionante la información que va saliendo cuando uno reconoce la primera pérdida y después todos estos rieles se activan por el miedo se activan porque hay un caminito de miguitas cerebral que va tiqui, tiqui, todo el tiempo ahí haciendo esa lectura biológica. No se olviden que este conflicto obviamente se activa con el problema en sí, pero también se reactiva con el miedo a que le pase a otra persona, a que se vuelva a ir, a que, ¿no? Entonces, es re frecuente, y ahora vamos a ver cómo se dice en el la curación colgante, ¿no? Volver, entrar, salir, la curación pendiente. Sí. Eh, La etiqueta de poliquistosis, desde la es, medicina hegemónica, es algo crónico y además que no se cura nunca. Eso ya sabemos que no es así. Y de y hecho, en lo práctica, crónico, que no se cura nunca, por ahí es asociar un avión a que voy a perder a mi papá, ¿no? Esa asociación que a uno se le escapa, pero se tiene que poner a hilar bien, bien, bien fino a ver cómo tiene pegoteadas cada cosa y qué etiquetas le mandó el cerebro ahí adentro, que obviamente para nosotros, hasta que no hacemos este trabajito, están operando en el inconsciente. Y la biología lee el inconsciente todo el tiempo, va sacando la data de ahí. Eh, Después lo otro que les pusimos ahí abajo es esto que tiene que ver con, bueno, la herida de rechazo, obviamente, que es otra de las cosas que trabajamos, que obviamente frente a una pérdida, frente a un divorcio, ahora vamos a ver por qué hablamos siempre de divorcio, se genera esta situación de me dejaron de querer, ¿no? Y cómo esto tiene que ver y está muy relacionado con la aptitud y con la desvalorización. Entonces, al ser bilateral busco dos DHS. Busco dos DHS o busco un DHS con, con dos coloraciones, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a ver, ¿no? Pero el divorcio de los papás, por ahí el DHS es el divorcio y la pérdida es doble, ¿no? Hay que ver ahí cómo opera. O por ahí perdí uno, empieza el programa en uno y después pierdo del otro lado y ahí, ¿no? o puede ser que papá y mamá se peleen y yo sienta que los voy a perder a los dos. O sea, También, claro. se pelean y los escucho pelearse. Bueno, entonces, y me perdí. Bueno, esta personalidad, ¿no? Que uno le encuentra esta cosa sí, de la herida de rechazo. Vieron que hay como esta gama, ¿no? De un par de heridas que cada uno va teniendo la suya predilecta y que es como esta cartita que va saliendo todo el tiempo. Y bueno,
probablemente las personas que tengan esta etiqueta tienen recontra activa y recontra presente y frente a una situación se ponen en este modo rechazo en lugar de ponerse en otro. Y esto también tiene relación con, esto ya es 5 leyes elevado, con que 2 ovarios en programa, uno de cada lado del cerebro, automáticamente me hacen la constelación. Y en esta constelación de esta capa tenemos esta característica de eh, megalomanía, me creo mil, y el otro lado de la misma moneda, víctima total, nadie me quiere, qué horror. Entonces, también es re normal encontrar estas personalidades autoexigentes, perfectas, perfeccionistas, no quiero causar problemas, me va bárbaro en el colegio, soy abanderado, me saco 10 en todo, ¿no? Porque eso compensa el rechazo o calma la desvalorización y se empieza a laburar la aptitud, ¿no? Entonces hay como toda esta cosa alrededor que está bueno buscar y está bueno preguntar. Y lo otro que pusimos ahí, para no olvidarnos, bueno, re importante, ¿no? Que habíamos dicho, mesodermo nuevo, aptitud, esto, aptitud directamente ligado con la culpa, con la impotencia, y que es re frecuente en niños, ¿no? De hasta cierta edad, uno cree que es capaz de todo, es capaz de cualquier cosa. Entonces, si me porto bien, mis papás que se estaban por separar se quedan juntos. Si tuve un pensamiento malo y después a alguien le pasó algo malo, por ahí fui yo con el pensamiento, ¿no? Esta cosa de la omnipotencia del niño, que después puede quedar bastante trabada. Entonces, es muy importante, por eso les tiré como estas puntitas, para a la hora de preguntar, buscar como toda esta condimentación. Sí. Este comentario de vuelta es como un poco más avanzado de 5 leyes, pero justo las constelaciones de sustancia blanca son las únicas que cursan digamos, con que no se frene el programa, o sea, el programa sigue expresándose en la biología. Entonces, nada, a veces una constelación te saca de un programa, digamos, no es el caso, ¿no? Te saca de una expresión biológica. Justo este no es el caso, por eso digamos, puede estar y el programa seguir expresándose hasta el final, digamos, recién ahí. Es complicado el mesodermo nuevo. Es muy complicado. Bien. Es muy complicado. Bueno, esto era lo que estábamos hablando antes. Sí. Yo justo hoy le preguntaba a Gloria cuál será el síntoma de epicrisis del ovario y después me acordé porque yo tuve una epicrisis de ovario. Suelen doler, suele sentirse puntada. Entonces, a ver, hay gente que tiene mucha como autopercepción del cuerpo y entonces se da cuenta, y hay otra gente que no. Pero cuando alguien me dice, uy, tuve puntaditas en el ovario, yo presto atención ahora, ¿no? Porque Tuve digo, puntaditas en el ovario después de la sesión. claro, buen signo, ¿no? Siempre No que... falla. entonces, a nivel hormonal, no sé, por ahí si uno justo agarra en la epicrisis, algo, pueden caer bruscamente los niveles hormonales, no lo sé, pero de acuerdo al síntoma, de hecho yo me di cuenta que tenía un programa de ovario justamente porque hice una epicrisis, si no, no me hubiera dado cuenta, lo esperaba porque dije, seguro estuvo mi percepción de pérdida, hasta qué punto la pude gestionar yo sola. Bueno, Así esto era que, lo que estaba explicando Feli más temprano ahora con soporte gráfico. La ujú. realidad es que para que uno reciba la etiqueta SOP, el programa no corre de la forma que lo presentamos al principio, que es una vuelta y vuelve a la normalidad. El programa corre de forma curación pendiente, ¿sí? Con 2 variantes, ¿no? Es como, me estoy por curar, vuelvo a entrar en conflicto, me estoy por curar, vuelvo a entrar en conflicto, y justamente ahí tiene que ver con las pistas, tiene que ver con otra pérdida, tiene que ver con la manera de, de entender lo que me va pasando y volver a recaer en esto. Entonces, para tener un SOP etiquetado, lo más lógico sería alguna de estas 2 curvas, ¿no? Es bastante técnico, pero básicamente es volver a recaer sin terminar de curar. Y cuando curé, sí, van las señoras que vos contaste,
en los ejemplos anteriores, ¿no? Que ya es volver a normotonía y me quedó el ovario refaccionado listo. El programa que corre como la primera brújula, bueno, uno muchas veces lo ve cuando me hicieron una ecografía y tengo un quistecito de agua, ¿no? Como que quedó ahí, o los vemos, o sea, y eso fue unilateral y no le trajo ningún síntoma y qué sé yo. Yo supongo que si yo me hiciera una ecografía, por ahí tengo un quiste en el ovario izquierdo, ¿no? Que quedó como resabio, o por ahí no quedó ninguna cicatriz. Pero es más frecuente en el caso del síndrome de ovario poliquístico la curva de arriba, porque rara vez te describen puntadas en el ovario. Rara vez te describen algún síntoma físico. En general, nada, uno asume por una cuestión de que... Pero bueno, puede ser que las epicrisis pasen desapercibidas. Recuerden que las epicrisis son de noche, más habitualmente, entonces puede ser que la persona esté dormida y ni se entere. Entonces, digamos, podría ser que estén las dos variantes en igual proporción. Pero bueno, básicamente ahí tenemos. Y ahí tenemos todo el tema hormonal, ¿no? Lo que yo asumo es que de a poquito van apareciendo las hormonas de acuerdo a qué fase estamos, pero es una total hipótesis. O sea, no está basada en experimentos, sino en observaciones, porque cuando yo veo que ciertas hormonas empiezan a aparecer, ya empieza a ocurrir más, empieza a regularizarse más el ciclo. De todas maneras, para que haya un ciclo regular, tiene que haber una ovulación. Y para que haya ovulación, el ovario tiene que estar funcionando muy bien. ¿Sí? Eso no quita que también haya situaciones que se presenten. Recuerden que una persona es un fenómeno dinámico, que los programas son fenómenos dinámicos, que tenemos desafíos todos los días. Y entonces, en el medio de un rel se metió otra causa de que ese mes yo no tenga la menstruación. ¿Se entiende? O sea, entonces hay que, digamos, hay que tener varias hipótesis, ir viendo y trabajar en el mismo sentido, pero lo que yo digo puede ser que uno trabaje, pero a pesar de eso se haya activado otro programa que también podría darme como síntoma ausencia de menstruación, ¿sí? Bueno, y esto lo puse porque acá tengo que acordarme de despedir a todos los que están mirando este video. Ustedes quédense ahí, yo voy a cortar la grabación. Ahí están los lugares donde nos pueden seguir. Y en el YouTube hay videos previos grabados y todo eso, si quieren mirar mientras que Y la van nosotros nos quedamos para casos y preguntas.